espacio intracelular, y entre estos dos espacios está el intersticial o intercelular. Asumiendo que intersticial hablamos de tejidos y intercelular entre células, ¿verdad? El espacio extracelular constituye, por eso es bien importante el manejo de líquidos electrolitos, porque constituye 1/3 de la distribución total de líquidos, y el extracelular ocupa los 2/3. Es muy importante que te aprendas esta distribución, porque cuando hacemos el cálculo de líquidos y electrolitos debemos de distribuirlos de esa forma también en ambos espacios. Entonces, el primer espacio que se depleta cuando un paciente se deshidrata, pues tiene que ser el extracelular. ¿Qué significa este espacio? Este espacio lo comprende todo lo que es la parte del volumen sanguíneo, ¿sí? La sangre, el plasma, básicamente. Entonces aquí es sangre y plasma. Considerando además que el plasma pues, contiene una parte muy indispensable, que son los líquidos y electrolitos, ¿sí? Y el espacio intracelular pues, es el líquido que se distribuye de manera mucho más tardía para entrar a la célula. Entonces, cuando una persona se deshidrata, el primero que se depleta es el espacio extracelular, ¿sí? Cuando el paciente se descompensa ya hemodinámicamente y neurológicamente, el espacio que se depleta con mayor importancia es el intracelular. No digo que no se haga los dos al mismo tiempo, pero primero este y luego este. Entonces, ¿cómo se mantiene? Otra de las cosas que se tiene que saber es que la distribución de los líquidos en pediatría es muy importante el tema, porque el agua corporal total constituye en el recién nacido entre un 85 hasta un 95%, y más si es prematuro. Esta proporción de agua va disminuyendo con el paso del tiempo, de tal manera que a los 3 años el paciente debe de tener aproximadamente entre un 60 a un 75% de líquidos en todo su organismo, ¿sí? Y ya en las etapas de adultez, esto viene a ser un 60%. De tal modo que la distribución de los líquidos en las primeras etapas de vida es sumamente importante, y más se refleja cuando se depleta en el proceso de deshidratación un paciente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se mantiene en equilibrio los líquidos y electrolitos? Por medio de la carga. Y esto se le llama equilibrio electrogénico. ¿Qué sabemos de este equilibrio electrogénico? Que espacio intracelular y extracelular. Que hay aniones y cationes que predominan en ambos espacios y que mantienen un balance dentro de líquidos. Por ejemplo, en el espacio extracelular, el ion que más predomina es el sodio. ¿En qué cantidad? Pues en la cantidad de 135 a 145 miliequivalentes por litro. ¿Ok? En el espacio intracelular, el ion que predomina es el potasio. Si este y este se dan cuenta, son cationes, son de carga positiva. ¿Cuál es el valor en el líquido intracelular? Aproximadamente igual que el sodio, ¿sí? De 135 a 145, pero nosotros no podemos medir este espacio. El intracelular no podemos ponerle una aguja a cada célula a medir este espacio. Entonces, de manera indirecta, leemos el potasio que hay extracelularmente. Y entonces, el potasio extracelular va de 3.5 a 4.5 miliequivalentes por decilitro. Existe otro elemento muy importante que es el cloro. El cloro tiene una carga negativa y la función precisamente, lo voy a poner aquí, cloro, es mantener el equilibrio entre el paso del potasio al espacio extracelular, y lo mismo, mantiene el equilibrio del sodio para cuando entra al espacio intracelular. Digamos que este anión que tiene carga negativa me sirve para mantener el equilibrio de distribución de los líquidos. ¿Ok? Existen otros, por ejemplo, otros aniones como es el bicarbonato, ¿sí? Que tienen una función de amortiguar, que amortiguan o que estabilizan el pH sanguíneo. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando hay déficit de uno u otro electrolito, la repercusión siempre va a ser en el potencial de membrana. ¿Para qué sirve el potencial de membrana?
Pues justamente sirve para hacer todas las acciones dinámicas del cuerpo, ¿sí? Entonces estas acciones dinámicas del cuerpo, lo que es abrir los ojos, contractibilidad muscular, frecuencia cardíaca, depende de la estabilidad de estos dos iones. Entonces, finalmente, el equilibrio que mantenemos es a través de la carga y esto se llama equilibrio electrogénico. Existe otro tipo de equilibrio, el equilibrio que se llama equilibrio de Gibbs-Donald. Este equilibrio lo único que me dice es que efectivamente hay un equilibrio por carga, pero también por tamaño. Es decir, que hay algunas moléculas que pudieran pasar por su carga, pero no pasan a través de los diferentes espacios por su tamaño. Entonces, esta es una forma también que nos protege el cuerpo para no tener un desequilibrio. ¿Cuál es el ejemplo de este equilibrio? Pues por ejemplo las proteínas. Las proteínas tienen una carga pero tienen un tamaño. ¿Y dónde prevalecen las proteínas? Pues prácticamente en el espacio extracelular, andan circulando, ¿sí? Cuando nosotros perdemos proteínas, este equilibrio desaparece y entonces el paciente fuga líquidos a un tercer espacio y entonces se dematiza. Entonces ahí vemos la repercusión de un balance alterado en los líquidos por esta ley. Existe otra ley que se llama ley de Franz-Starling. Esta ley lo que me está diciendo es que los líquidos, para poder distribuirse, requieren una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza depende del volumen y de la resistencia que tenga el tubo o por donde va pasando. Entonces, si yo tengo un buen equilibrio, ¿dónde se va a ver reflejado indirectamente? En la tensión arterial. Si yo tengo un buen equilibrio, la presión arterial siempre se va a mantener estable, ¿sí? Incluso, yo les puedo decir, adelantando, que la presión arterial es una relación entre el volumen, o sea, lo que hay de nuestra sangre, la fuerza que se maneja ese volumen y la resistencia que hay en ese paso de volumen, ¿okay? Finalmente, existe otro equilibrio, que es la osmolaridad. La osmolaridad lo que nos dicen es que el agua va a pasar de un espacio a otro a través de una membrana semipermeable y esto depende de los solutos. ¿Cómo puedo? Un ejemplo de cálculo de la osmolaridad es a través de fórmulas. Tenemos fórmulas, por ejemplo, una fórmula muy sencilla es calcular 2 veces el sodio, que nos va a dar una osmolaridad aproximada. Y hay otras fórmulas más, donde combinan todos los electrolitos, que me van a decir que la osmolaridad está conservada aproximadamente en un rango de 290 a 310 y que por lo tanto la persona está con equilibrio de sus fluidos con respecto a los solutos, ¿ok? Entonces, bueno, ahora bien, ahí va el meollo, lo más interesante del asunto. Estos son importantes, estos equilibrios son importantes, pero todos estos equilibrios están regulados con la fisiología. Entonces, vamos a ver a continuación qué pasa cuando un paciente se deshidrata. Entonces, cuando un paciente se empieza a deshidratar, existen centros de recepción de esa señal que el paciente no tiene sus líquidos en el cuerpo, y esto le hablamos en el contexto de deshidratación, por una pérdida o porque no hay consumo o porque hay alguna enfermedad o por diarrea. En el caso de sexto año o en el caso en general de todos los procesos que vemos de deshidratación para el alumno de pregrado, es en el contexto de diarreas. Entonces, si un paciente empieza con una diarrea leve o un paciente tiene una deshidratación leve, la primera manifestación es que se ha dado aviso a los centros de osmorrecepción del hipotálamo y manda señales al sistema nervioso autónomo a través de la lengua. Y entonces la lengua se seca y entonces nos dice que tenemos sed. Entonces, en la primera manifestación de la deshidratación es sed. Y esto nos está diciendo automáticamente que tenemos una deshidratación leve. ¿Okay? ¿Qué pasa después? Cuando no suplimos esa necesidad o seguimos perdiendo líquidos. Bueno, hay alteraciones a nivel de los vasoreceptores carotídeos. Empezamos ya no solamente es piel y mucosas, ¿verdad? Ya no solamente es piel y mucosas,
sino empezamos a transmitir señales a los vasoreceptores. ¿Qué son los vasoreceptores? Son receptores de presión. Nos dice que ese vaso sanguíneo no tiene la suficientemente de presión de agua y entonces se activan. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa cuando se activan? Se contraen y entonces existe una vasoconstricción generalizada. ¿Cuál es la repercusión de tener una vasoconstricción generalizada? Que nuestra frecuencia cardíaca aumente. ¿Qué otra cosa? Que el llenado capilar pues se siga conservando porque es un mecanismo compensatorio. Entonces el llenado capilar puede estar levemente lento. ¿Cómo vamos a tener los pulsos cuando hay una vasoconstricción de inicio? Pulsos saltones. ¿Sí? Al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿cómo lo traducimos clínicamente? Como taquicardia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir la fisiología en este nivel? Que aquí el paciente empezamos con deterioro de sequedad de mucosas clínicamente y piel, y se va sumando cuando estamos ya en una deshidratación moderada, alteraciones hemodinámicas. Entonces, característicamente cuando yo estoy viendo un paciente que se deshidrata a nivel moderado, ¿cómo lo voy a sospechar? Pues voy a ver al paciente que está seco y cuando lo oculte voy a ver que tiene estas alteraciones. ¿Hay algunas otras alteraciones también acompañantes de este proceso? Sí. Una vez que existe la taquicardia, ¿sí?, pues me está reflejando que no hay volumen, se activa a nivel del corazón derecho, ¿sí?, a nivel de la aurícula, una hormona que se llama péptido natriurético atrial. ¿Qué hace esta hormona? Esta hormona regula volumen. Esta hormona me dice, está seco el corazón, no me está llegando suficiente volumen, y también me está diciendo, sí, llega mucho volumen. ¿Qué hace el péptido natriurético? Específicamente, manda señales al riñón, ¿sí? Entonces, estas señales que manda el riñón es para que el riñón haga dos cosas. La primera, active el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Y al activarse la aldosterona, ¿qué va a hacer? Jalar sodio y agua hacia el volumen, ¿sí? Y también se va a activar la arginina vasopresina, conocida en los bajos mundos de la medicina como la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Lo que va a hacer es que le va a decir al riñón, no orines porque necesito volumen. Y entonces esta arginina vasopresina va a llevar volumen a la circulación. ¿Qué efecto vamos a tener a nivel renal? ¿Cuál es la manifestación clínica a nivel renal en esta fase? Que el paciente va a tener oliguria o aumento en la concentración de la orina. Y eso lo podemos ver en una muestra de orina. Finalmente, ¿qué va a pasar a nivel neurológico? Acordémonos que la deshidratación es un fenómeno de estrés que activa adrenalina, que activa todo nuestro sistema nervioso autónomo, y entonces el paciente a nivel neurológico lo que va a manifestar es inquietud, irritabilidad, ¿sí?, y puede estar levemente cansado, ¿sí?, a nivel neurológico. Pero aquí nos está dando una alerta muy importante de que si yo no mejoro estas constantes, estos déficits, voy a pasar a un estado de depresión absoluta. Y ese estado de depresión absoluta se llama deshidratación de tercer grado o choque hipovolémico. Veamos qué pasa a este nivel. Entonces, cuando deja de haber agua completamente, más o menos un 10% del peso, que ahorita vamos a explicar esa parte, ahorita estamos solo con la clínica. Cuando existe este déficit, significa que el corazón no tiene sustrato donde trabajar y entonces la tensión arterial va a caer. ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Pues no va a haber suficiente volumen para llevar sangre a la circulación y se va a dejar de perfundir, y al dejarse de perfundir, la frecuencia cardíaca disminuye y a esto se le llama clínicamente bradicardia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el llenado capilar? ¿Qué es este que está aquí?
Llenado capilar va a ser lento. ¿Por qué? Porque no tenemos ya suficiente volumen, ya no se marca, ya las resistencias vasculares periféricas ya no están funcionando, y entonces el llenado capilar tiende a ser de 2 a 3 segundos y hasta más. Otra de las cuestiones que vamos a ver, que los pulsos son filiformes. ¿Qué significa? No se van a palpar, no se van a detectar, están sumamente débiles, por esa razón. A nivel renal, ¿qué pasa? A nivel renal, pues como no hay, ¿cómo se traduce esto? En hipoxia. En hipovolemia primero y en hipoxia después de los tejidos. Ahora a nivel renal, al estar este proceso hipovolémico e hipóxico, se va a llamar este estado oligoanuria. Significa que el riñón deja de funcionar. Y finalmente a nivel neurológico, el estrés es tanto y no hay una respuesta satisfactoria de control del volumen, que lo que hace este cerebro se apaga. Y entonces esos diferentes estados de apagamiento, digámoslo así, se llaman estupor, coma, hasta llegar a la muerte. Entonces, para que ustedes puedan entender mejor el choque hipovolémico, significa que hay un fracaso en la perfusión y la distribución de volumen a nivel cardíaco, perfusión y distribución de volumen a nivel renal, y perfusión y distribución de volumen a nivel neurológico. Estos tres están colapsados, por eso se le llama colapso hipovolémico, o en su mejor definición, choque hipovolémico. ¿Ok? Ahora bien, ¿necesitamos aprendernos toda la tabla que luego viene en el manual del doctor Alirio? No, es muy sencillo. Si yo veo que mi paciente llega con mucosas orales secas, está alerta, tiene sed, entonces lo voy a catalogar como una deshidratación leve. Si yo empiezo a ver que el paciente empieza a tener alteraciones hemodinámicas, estas son de primer orden, ¿verdad? Y estas ya son de segundo orden. Estas de primer orden, pues lo que me está diciendo es que está tratando de compensar, y entonces todas las manifestaciones hemodinámicas están exaltadas, y entonces aquí digo que tiene una deshidratación moderada. Y finalmente, si yo veo que la parte hemodinámica está depletada, que la parte renal no funciona y lo neurológico no da, entonces estamos hablando de una deshidratación grado 3 o choque hipovolémico. Ahora bien, existe otra manera también de apoyarnos en la deshidratación basados en el peso que pierde el paciente. Entonces existe una fórmula, que es peso ideal, es peso real, para calcular el porcentaje de deshidratación de acuerdo a la pérdida de peso. Y entonces catalogamos lo siguiente. La deshidratación grado 1 corresponde a una deshidratación menos del 5%. La deshidratación grado 2 del 5 al 9%. Y el grado 3 mayor del 10%. Hay veces que cuando me salen las cuentas de esto me va a salir, y el 13%, doctora, ya no voy a decir 13%, voy a decir más del 10% y punto. O sea, está diciendo que está perdiendo el 100% de su volemia. Si esto agarramos en porcentajes, estamos diciendo que aquí es menos del 50%. Aquí es del 50 al 90% y aquí es del 100% de deshidratación. ¿Ok? Ahora vayamos con lo más importante. Una vez que nosotros hacemos concordancia con estas dos, yo tengo que tener un plan de acción, ¿sí?, para la deshidratación leve, moderada y severa.